A modo de introducción, marxismo y feminismo, historia y conceptos. En este momento en el que a nivel mundial se siente la necesidad de un cambio económico, social y cultural, es importante tener presentes los principales problemas de la relación entre marxismo y feminismo. En primer paso es analizar qué entendemos por marxismo y por feminismo, para después unir estas perspectivas, lo cual no solo es posible, sino totalmente necesario para ese cambio por el que trabajamos. Este proceso de cruce debe resultar en una mutua redefinición, incluso si entendemos el marxismo como el pensamiento de Karl Marx y no como los usos que se han hecho posteriormente de sus ideas, o como por ejemplo la ideología de la URSS o China en el mismo pensamiento de Marx. Ya hay muchos elementos de su concepción de la sociedad y el capitalismo de los que necesitamos liberarnos. A su vez tenemos que recuperar lo que es útil e importante hoy en día de su teoría de la historia y del cambio social. Y es que Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendido como parte de un movimiento de liberación y de cambio social, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. En primer lugar, su concepto de la historia. Para Marx, la historia es un proceso de lucha de clases, de lucha de los seres humanos por librarse de la explotación. No se puede estudiar la historia desde el punto de vista de un sujeto universal único si la historia se entendía como una historia de conflictos, de divisiones, de lucha. Para el feminismo, esta perspectiva es muy importante. Desde el punto de vista feminista, es fundamental poner en el centro que esta sociedad se perpetúa a través de generar divisiones por género, por raza, por edad. Una visión universalizante de la sociedad, del cambio social, desde un sujeto único, termina reproduciendo la visión de las clases dominantes. En segundo lugar, la cuestión de la naturaleza humana. La concepción de Marx de la naturaleza humana como resultado de las relaciones sociales, no como algo eterno, sino como producto de la práctica social, es una idea central para la teoría feminista. Como feministas y como mujeres, hemos luchado contra la naturalización de la feminidad, a la que se le asignan tareas, formas de ser, comportamientos, todo impuesto como algo natural para las mujeres. Esta naturalización cumple una función esencial de disciplinamiento. Cuando rechazamos algunas tareas domésticas, por ejemplo, no se dice es una mujer en lucha, se dice es una mala mujer, porque se presume que hacerlas es parte de la naturaleza de las mujeres, de nuestro sistema psicológico. Esta concepción nos ha servido para luchar contra la naturalización y la idea del eterno feminismo, del eterno femenino. En tercer lugar, la relación entre la teoría y la práctica. Marx siempre subrayó que se conoce la sociedad en el proceso de cambiarla, que la teoría no nace de la mente de una persona, del pensamiento en sí mismo, de la nada, nace del intercambio social, de la práctica social y en un proceso de cambio. En cuarto lugar y de manera central, el concepto de trabajo humano. La idea del trabajo como la fuente principal de la producción de la riqueza, sobre todo en la sociedad capitalista, el trabajo humano como la fuente de acumulación capitalista. Por último, y de forma más general, el análisis de Marx sobre el capitalismo. Aunque está claro que el capitalismo ha cambiado, que la sociedad capitalista, la organización del trabajo, la forma de acumulación, todo esto ha cambiado mucho desde que Marx escribió El Capital. Algunos elementos que Marx destacó continúan siendo importantes para entender los mecanismos que conforman este sistema y le permiten perpetuarse. Al mismo tiempo, el feminismo nos ha dado herramientas para hacer una crítica de Marx. Este es uno de los aportes más importantes a nivel teórico del movimiento feminista de los años 70 y el que formé parte en especial de las mujeres que se identificaron con la campaña Salario para el Trabajo Doméstico y que contribuyeron enormemente al desarrollo de una teoría marxista feminista, entre ellas María Rosa de la Costa, Leopoldina Fortunati en Italia y María Mies en Alemania. Estas mujeres criticaron fuertemente a Marx porque este se enfrentó a la historia del desarrollo del capitalismo en Europa, en el mundo, desde el punto de vista de la formación del trabajador industrial asalariado, de la fábrica, de la producción de las mercancías y el sistema de salario, mientras que obvio problemas luego cruciales en la teoría y en la práctica feminista. Toda la esfera de las actividades centrales para la reproducción de nuestra vida, como el trabajo doméstico, la sexualidad, la procreación, de hecho, no analizó la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista moderna. Marx reconoció la importancia de la relación entre hombres y mujeres en la historia desde sus primeras obras. Denunció la opresión de las mujeres, sobre todo en la familia capitalista, burguesa. Por ejemplo, en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, escribe, evocando en cierto sentido a Fourier, que la relación entre mujeres y hombres en toda sociedad, en todo periodo histórico, es la medida de cómo los seres humanos han sido capaces de humanizar la naturaleza. Estas son las palabras que usa. En la ideología alemana habla de la esclavitud latente en la familia y de cómo los varones se apropian del trabajo de las mujeres. En el manifiesto comunista denuncia la opresión de las mujeres en la familia burguesa, cómo las tratan como propiedad privada y cómo las usan para transmitir la herencia. Hay por tanto cierta presencia de una conciencia feminista, pero son comentarios ocasionales que no se traducen en una teoría como tal, sino en el volumen 1 de El Capital. Marx analiza el trabajo de las mujeres en el capitalismo, pero solo analiza el trabajo de las mujeres obreras en la gran industria. Es cierto que pocos teóricos han denunciado con tanta pasión y eficacia la explotación brutal de las fábricas, de las mujeres y los niños, y de los hombres, por supuesto, describiendo las horas de trabajo, las condiciones degradantes, si bien con cierto tono moralista, como cuando habla de la degradación de las mujeres que al no poder vivir de su salario muy bajo deben complementarlo con la prostitución. Pero en los 3 volúmenes del Capital no hay ningún análisis del trabajo de reproducción. Solo habla de ello en 2 pequeñas notas. En una escribe de que las obreras, al estar todo el día en la fábrica, se ven obligadas a comprar lo que necesitan, y en la segunda señala que había sido necesaria una guerra civil para que las obreras pudieran ocuparse de sus niños. En referencia a la guerra de secesión de Estados Unidos, que acabó con la esclavitud y supuso una interrupción de la llegada del algodón a Gran Bretaña y por tanto el cierre de las fábricas. Es curioso que no fuera capaz de ver el trabajo de reproducción.
Él mismo, al comienzo de la ideología alemana, dice que si queremos entender los mecanismos de la vida social y del cambio social, tenemos que partir de la reproducción de la vida cotidiana. Reconoce también en un capítulo del volumen 1 del Capital, llamado Reproducción Simple, que es como domina la reproducción de la mano de obra, como denomina a la reproducción de la mano de obra, que nuestra capacidad de trabajar no es algo natural, sino algo que debe ser producido. Reconoce que el proceso de reproducción de la fuerza laboral es parte integrante de la producción de valor y de la acumulación capitalista. La producción del medio de producción más valioso para los capitalistas es el trabajador en sí mismo, dice Marx. Pero de manera muy paradójica, desde un punto de vista feminista, piensa que esta reproducción queda cubierta desde el proceso de producción de las mercancías. Es decir, el trabajador gana un salario y con el salario cubre sus necesidades vitales a través de la compra de comida y ropa. Nunca reconoce que es necesario un trabajo, el trabajo de reproducción para cocinar, limpiar, para procrear. Marx señala que la procreación es una nueva generación de trabajadores. Marx señala que la procreación de una nueva generación de trabajadores es fundamental para la organización del trabajo, pero lo ve como un proceso natural. De hecho, escribe que los capitalistas no tienen por qué preocuparse respecto a este tema y pueden confiar en el instinto de preservación de los trabajadores. No piensa que puede haber intereses diferentes entre hombres y mujeres de cara a la procreación. No lo entiende como un terreno de lucha, de negociación. A la vez piensa que el capitalismo no depende de la capacidad de procreación de las mujeres, dada su constante creación de población excedente, a través de revoluciones tecnológicas. Sin embargo, clara muestra de la preocupación del capital y del Estado respecto del volumen de la población es el hecho de que, con el advenimiento del capitalismo, llegaron todo tipo de previsiones del control de natalidad por parte de las mujeres, muchas de las cuales llegan hasta hoy día, al tiempo que se intensificaron las penas para aquellas que las ponían en práctica. Por otro lado, solo tiene en cuenta las relaciones sexuales en relación con la prostitución, que, como hemos señalado, encuentra degradante y obligada para las mujeres con su empobrecimiento. Este es un límite crucial de la teoría de Marx. Una de las consecuencias de su incapacidad para ver más allá de la fábrica y entender la reproducción como un área de trabajo, y de trabajo sobre todo femenino, es que no se dio cuenta de que mientras escribía El Capital se estaba desarrollando un proceso de reforma histórica que en pocos años llevó a la construcción de la familia proletaria nuclear. A partir de 1870 aproximadamente empieza un gran proceso de reforma en Inglaterra y Estados Unidos, que después se despliega en otras partes de Europa, por el cual se crea la familia proletaria. Este proceso es la expresión de un cambio histórico de la política del capital. Hasta 1850-1860 el capitalismo se fundaba en lo que Marx denominó explotación absoluta, un régimen laboral donde se extiende al máximo el horario de trabajo y se reduce al mínimo el salario. Así, durante toda la revolución industrial, la clase obrera no podía prácticamente reproducirse. Trabajaban 14 a 16 horas al día y morían a los 40 años. Se da entonces una clase obrera que se reproduce con extrema dificultad y que muere muy joven, con una alta mortalidad infantil y de las mujeres en el parto. Marx ve todo esto, pero no se da cuenta del proceso de reforma que está teniendo lugar y que crea una nueva forma de patriarcado, nuevas formas de jerarquías patriarcales. Él continúa pensando como Engels, que el desarrollo capitalista y sobre todo la gran industria es un factor de progreso y de igualdad. La famosa idea de que con la expansión industrial y tecnológica se elimina la necesidad de la fuerza física en el proceso laboral y se permite la entrada de las mujeres en la fábrica, de forma que se inicia un proceso de cooperación entre mujeres y hombres que permite una mayor igualdad y que libera a las mujeres del control patriarcal del trabajo a domicilio, que fue la primera forma de trabajo de la manufactura en el inicio del capitalismo. Marx comparte la idea de que el desarrollo industrial capitalista promueve una relación más igualitaria entre hombres y mujeres. Pero lo que vemos a partir de finales del siglo XIX, con la introducción del salario familiar, del salario obrero masculino, que se multiplica por 2 entre 1860 y la primera década del siglo XX, es que las mujeres que trabajaban en la fábrica son rechazadas y enviadas a casa, de forma que el trabajo doméstico se convierte en su primer trabajo y ellas se convierten en dependientes. Esta dependencia del salario masculino define lo que es llamado patriarcado del salario. A través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización de la desigualdad. El varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Esta organización del trabajo y del salario, que divide la familia en dos partes, una asalariada y la otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre latente. Esta nueva organización de la familia supuso un giro histórico, permitió un desarrollo capitalista imposible antes. La creación de la familia nuclear va paralela al tránsito de la industria ligera, textil, a la industria pesada, del carbón, de la metalurgia, que necesita un tipo de obrero diferente, no el trabajador sin fuerza, escasamente productivo, resultado del régimen laboral de explotación absoluta. Esos trabajadores que morían a los 35 años, además se rebelaban contra su situación. Toda la primera mitad del siglo XIX es de rebelión. El cartismo, el sindicalismo, el comunismo, el socialismo. Con esta construcción de la familia se consiguen dos cosas. Por un lado, un trabajador pacificado, explotado, pero que tiene una sirvienta, y con ello se conquista la paz social. Por otro, un trabajador más productivo. Aquí cabe emplear la categoría de Marx de subsunción real, un concepto que usa para describir el proceso por el cual el capitalismo, con su historia y su desarrollo, reestructura la sociedad a su imagen y semejanza, de formas que sirvan a la acumulación. Por ejemplo, reestructura la escuela para que sea productiva para el proceso de acumulación y también reestructura la familia. Cuando hablo de este proceso de creación de la familia nuclear entre 1870 y 1910, hablo de un proceso de subsunción real del proceso de reproducción. Se transforma el barrio, la comunidad, aparecen las tiendas. Este modelo de familia continuó hasta los años 60 del siglo XX y es el modelo frente al cual el movimiento feminista y las mujeres en general se sublevaron en las décadas de los años 60
y 70, diciendo basta a esta concepción de la mujer como dependiente. El feminismo ha significado una búsqueda de autonomía, de rechazo al sometimiento de las mujeres en la familia y en la sociedad, como trabajadoras no reconocidas y no pagadas, una sublevación contra la naturalización de las tareas domésticas y por el reconocimiento como trabajo del trabajo doméstico. Fue a partir de esa rebeldía que mujeres como yo y como las que he mencionado más arriba llegamos a Marx. En la izquierda lo habitual era estudiar a Marx, a los padres del socialismo, pero verificamos que no había mucho allí para comprender nuestra situación. Así empezamos una crítica de su obra y el análisis de toda el área de la reproducción, toda un área de explotación que Marx había ignorado. En ese momento de crítica a Marx, nosotros usábamos a Marx. Marx nos dio herramientas para criticarlo. Por ejemplo, cuando Marx dice que la fuerza de trabajo se debe producir, que no es natural, como hemos visto antes, a nosotros nos pareció muy acertado. Pero pensamos, si es el trabajo doméstico el que produce la fuerza de trabajo, sí, es el trabajo doméstico el que produce la fuerza de trabajo. Ese trabajo no se reproduce solo a través de las mercancías, sino en primer lugar se reproduce en las casas. Y empezamos una labor de reelaboración, de repensar las categorías de Marx, que nos llevó a decir que el trabajo de reproducción es el pilar de todas las formas de organización del trabajo en la sociedad capitalista. No es un trabajo precapitalista, un trabajo atrasado, un trabajo natural, sino que es un trabajo que ha sido conformado para el capital por el capital. Absolutamente funcional a la organización del trabajo capitalista. Nos llevó a pensar la sociedad y la organización del trabajo como formado por dos cadenas de montaje. Una cadena de montaje que produce las mercancías y otra cadena de montaje que produce a los trabajadores y cuyo centro es la casa. Por eso decíamos que la casa y la familia son también un centro de producción de fuerza de trabajo. Analizamos también el salario, que no es una cierta cantidad de dinero, sino una forma de organizar la sociedad. El salario es un elemento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo, porque es una forma de crear jerarquías, de crear grupos de personas sin derechos, que invisibiliza áreas enteras de explotación como el trabajo doméstico, al naturalizar formas de trabajo que en realidad son parte de un mecanismo de explotación. También revisitamos la historia de la acumulación originaria, el concepto de Marx tomado de Adam Smith para describir el momento histórico que creó las condiciones de existencia del capitalismo. Como es sabido, Marx expuso que fue un proceso de desposesión, de expulsión del campesinado de la tierra y que incluyó también la esclavitud y la colonización de América. Lo que Marx no vio es que en el proceso de acumulación originaria no solo se separa al campesinado de la tierra, sino que también tiene lugar la separación entre el proceso de producción para el mercado, producción de mercancías, y el proceso de reproducción, producción de la fuerza de trabajo. Estos dos procesos empiezan a separarse físicamente y además a ser desarrollados por distintos sujetos. El primero es mayormente masculino, el segundo femenino. El primero asalariado, el segundo no asalariado. Con esta división de salario-no salario, toda una parte de la explotación capitalista empieza a desaparecer. Este análisis fue muy importante para comprender los mecanismos y los procesos históricos que llevaron a la desvalorización y la invisibilización del trabajo doméstico y a su naturalización como el trabajo de las mujeres. En mi investigación encontré un evento histórico extraordinariamente importante, la Caza de Brujas, que no tuvo lugar solo en Europa, sino también en América Latina. Allí fue exportada por misioneros y conquistadores desde la zona andina hasta Brasil, donde se usó contra las revueltas de los esclavos. Se acusaban de demoníacos sus ritos y ceremonias. La caza de brujas fue un evento fundante de la sociedad moderna que permitió generar muchas de sus estructuras, como la división sexual del trabajo, la desvalorización del trabajo femenino y sobre todo la desvalorización de las mujeres en términos generales. Al crear y expandir la ideología de que las mujeres no son seres completamente humanos, sino seres sin razón, que pueden ser más fácilmente seducidas por el demonio. En ese sentido, abrió una puerta a nuevas formas de explotación del trabajo femenino. Volviendo a nuestro tiempo, creo que esta síntesis entre marxismo y feminismo es importante no solo para leer el pasado, para entender la historia del capitalismo, sino para entender lo que pasa hoy, para leer el presente. Nos permite entender que hoy somos testigos de una nueva ola de acumulación originaria, el proceso que Marx asignó al origen de la sociedad capitalista, que separa a los productores de los medios de su reproducción, que crea un proletariado sin nada más que su fuerza de trabajo, que puede ser explotado sin límite, etc. Este proceso, desde la década de 1970, que reproduce la forma cada vez más fuerte a nivel mundial como respuesta a las grandes luchas de los años 60 que debilitaron los mecanismos de control del sistema capitalista, las luchas anticoloniales, las luchas de los obreros industriales, las luchas feministas de los estudiantes, contra la militarización de la vida, contra Vietnam, todas pusieron en crisis los sistemas de dominación capitalistas. No es una coincidencia que a partir de finales de los años 70, empecemos a ver todos estos procesos que juntos se denominaron neoliberalismo. El neoliberalismo es un ataque feroz en su común denominador a las formas de reproducción a nivel global. Empieza con el extractivismo, la privatización de la tierra, los ajustes estructurales, el ataque al sistema de bienestar, a las pensiones, a los derechos laborales. En este sentido, el proceso de reproducción tiene un papel central. Hemos visto que las luchas más potentes y significativas de los últimos años se han desarrollado no solo en los lugares de trabajo asalariado, que de hecho están en crisis, sino fuera de ellos. Luchas por la tierra, contra la destrucción del medio ambiente, contra el extractivismo y la contaminación del agua, contra la deforestación. Y cada vez más, a la cabeza de estas luchas, encontramos mujeres que comprenden que hoy no se puede separar la lucha por una sociedad más justa, sin jerarquías, no capitalista, no fundada sobre la explotación del trabajo humano, de la lucha por la recuperación de la naturaleza y la lucha antipatriarcal. Son una misma lucha que no se puede separar.
En este contexto, una visión marxista feminista, con los aportes y críticas del marxismo que vengo describiendo, nos puede ayudar a liberarnos de algunas ideologías. Por ejemplo, una de ellas, presente en Marx y también en algunos importantes marxistas de la actualidad, defiende la idea de que el desarrollo capitalista es necesario porque es una fuente de progreso y por sí mismo nos lleva a un proceso de emancipación. En nuestros días existe un movimiento llamado aceleracionista, que quiere acelerar el desarrollo capitalista porque entiende este desarrollo como un factor de emancipación. Otro ejemplo son los marxistas autónomos, que piensan que el capitalismo, al verse obligado en esta fase a usar la ciencia y el conocimiento, también se ve obligado a dar más autonomía a los trabajadores. Muchos entienden entonces que el desarrollo capitalista genera más autonomía para los trabajadores. Creo que una mirada marxista feminista, y para mí, feminista significa centrada en el proceso de reproducción, nos permite contestar estas visiones, porque, como decía una compañera ecuatoriana, lo que muchos llaman desarrollo, nosotros lo llamamos violencia. Desarrollo hoy significa violencia, expulsión, desposesión, migración, guerra. También se dice que el capitalismo crea las condiciones materiales para superar la escasez y para liberar a los seres humanos del trabajo. Se piensa que el capitalismo, con el desarrollo tecnológico y científico, necesita cada vez menos trabajo. Esta óptica, desde mi punto de vista, es muy masculina y entiende el trabajo solo como producción de mercancías. Porque si como trabajo se incluye el trabajo de cuidados, de reproducción de la vida, que continúa siendo estadísticamente el mayor sector de trabajo en el mundo, es obvio que la inmensa mayoría de este trabajo no se puede tecnologizar. Se tecnologizan algunas partes. Por ejemplo, muchas personas usan la televisión para cuidar a los niños. O sueñan con que pequeños robots limpien y hagan todas las tareas. Incluso se anuncia que se convertirán en compañeros de piso. Creo que esta no es la sociedad que queremos. Nos están preparando para una sociedad en la que las personas estén cada vez más aisladas. Creo que podemos afirmar que esto no encaja en una óptica emancipatoria. El feminismo nos permite corregir las visiones marxistas actuales que piensan que la tecnología puede ser emancipatoria en sí misma. Para concluir, quiero destacar que el problema del trabajo de reproducción y de su desvalorización es un problema construido en una sociedad en la cual este trabajo no es particularmente degradante o poco creativo en sí mismo, como desafortunadamente muchas feministas piensan también. Ha sido convertido en un trabajo que oprime a quien lo realiza porque se realiza en condiciones que quedan fuera de nuestro control. En este momento de necesidad de cambio social y con esta mirada marxista feminista, creo que el cambio debe empezar por una recuperación del trabajo de reproducción, de las actividades de reproducción, de su revalorización, desde la óptica de la construcción de una sociedad cuyo fin, en palabras de Marx, sea la reproducción de la vida, la felicidad de la sociedad misma y no la explotación del trabajo. El patriarcado del salario.